Muy buenos días, o tardes, o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Hace rato que quizás no me han escuchado los cinco maricas que vean este podcast, pero sinceramente eh, la idea nunca ha sido tener demasiados seguidores, la verdad. La idea es que si un tema me obsesiona, hablo de él aquí para desestresarme, sacarlo de mi cabeza y no atosigar a las personas a mi alrededor. Y hoy aprovecharemos para hablar una de un libro del que se le hizo una película en Netflix hace poco, o bueno, más o menos, llamado Mindhunter. Mindhunter es un libro escrito en 1994 más o menos por el policía estadounidense o ex policía estadounidense, agente del FBI y uno de los primeros en utilizar y elaborar perfiles criminológicos de criminales peligrosos, John E. Douglas. No sé si alguno de ustedes ha visto la serie, está en Netflix, Mindhunter, tiene dos temporadas. Creo que fue cancelada, si no es que fue pospuesta. Serie sota, yo ya me la he visto dos veces, porque está genial. Pero hoy no hablaremos de la serie de Netflix. Hoy hablaremos de el libro que escribió John Douglas en 1994. Porque resulta que ayer me lo terminé de leer y quería hablar de él. Quería tener unos comentarios al respecto. Eh, el libro, pues primero vamos ya que ya expliqué más o menos qué es, de qué trata el libro, no perder el hilo. El libro trata sobre las épocas en las que John E. Douglas investigó junto a Bob Ressler sobre el tema de las motivaciones en los asesinos seriales y todo esto. Pues él junto a Ressler fueron los que acuñaron el término asesino en serie. En el libro habla de sus diferentes casos, no solo de asesinos en serie, también de asesinos en masa, secuestros, asesinatos únicos o, en los casos que yo diría que son los más interesantes del libro, de asesinos en serie que ya estaban en proceso de serlo, pero afortunadamente fueron capturados antes de llegar a, ¿cómo se dice? A llegar a ser un asesino en serie. Un asesino en serie es una persona que mata a una o más personas en un lapso de tiempo, o sea, de enfriamiento, a a más de tres personas. Entonces, en el libro me explica las maniobras proactivas, cosas nuevas que se pueden hacer para poder capturar a este tipo de individuos que son, ¿cómo se dice? Que son por lo general bastante difíciles de detener y difíciles de hacer confesar sus crímenes. Al menos hablando de la época donde que fue escrita el libro, donde la investigación forense estaba dando apenas pasitos por el tema del ADN, la sangre o los residuos orgánicos que puede dejar el sospechoso o las pistas que puede dejar una víctima. Mejor dicho, la tecnología todavía no estaba avanzada y el FBI trabajaba con lo que humanamente podían. O sea, no había ¿cómo es? No había forma de atrapar. Si el asesino no dejaba una huella o no habían testigos, muy difícilmente este iba a caer. Y si era capturado, por así decirlo, o se encontraba algún sospechoso, muy difícilmente este podría terminar en una corte. Pero la cuestión, todavía no lleguemos a ese punto. Hablemos primero podemos hacer unos pequeños comentarios sobre la serie de Netflix. La serie de Netflix fue dirigida por David Fincher. Algunos lo conocerán por El Club de la Pelea, The Game, perdí, The Game, o ¿cómo se dice? Un momento, sí. El Club de la Pelea, Perdida, Mank, es la más nueva que tiene él, Zodiac. Y a ver, otra que es. Ah, mi favorita de todas: Seven, de Brad Pitt y Morgan Freeman. La serie consta de dos temporadas, no me acuerdo. Por tanto, es que la idea no es tanto hablar de la serie, son unos pequeños comentarios. La serie habla de los
los personas que aparecen en la serie, si bien están basados en John Douglas y Robert Ressler, son personajes ficticios, en situaciones ficticias, pero con algo de realidad. Las personas que son entrevistadas a lo largo de la serie fueron realmente entrevistadas por el equipo de Ressler en la parte de ciencias o sea, de la área del FBI llamado ciencias del comportamiento, que apenas estaba dando sus primeros pasitos para lo que hoy en día es la perfilación criminal, lo que ha dado lugar a pues a series y películas policiales modernas. Ahí tienen El silencio de los inocentes. O la serie de Hannibal, el libro, también la serie. William Graham, si alguno lo conoce. Se basaron en ¿cómo es? En John Douglas y Ressler para hacer el personaje de Graham, del policía que va tras la pista de un asesino y se mete en su mente para poco a poco notar que al ver el abismo te devuelve la mirada, todo este tipo de cosas. La serie me parece muy buena. La primera temporada es los inicios de la agencia, donde ayudan a resolver alguno que otro caso. Y el 2 ya se centra sobre todo en los asesinatos de Atlanta. Que de los asesinatos de Atlanta de 1900, de los 80, en el que niños de color desaparecían todo el tiempo em, en la ciudad de Atlanta y la población civil y la prensa creían que era por un tema racial, pero propio Douglas pensaba que no era así, sino que la persona tenía que ser un negro y de hecho el capturado fue Wayne Williams, pero se sigue con la creencia de que probablemente él no mataba a todos los niños que iban apareciendo. Pero iremos a eso cuando empecemos a hablar directamente del libro. La serie a mí personalmente me parece muy buena, es lenta, es sobre todo de diálogos, no se va a ver mucha acción, pero sí se tocan temas muy interesantes, como pues qué hace que estos psicópatas cometan estos crímenes tan atroces, están realmente locos, cuáles son sus motivaciones, una persona que trabaja de el lado de los buenos, pues la policía que los investiga y los captura, cómo los afecta física y psicológicamente, su vida personal, cómo se ve afectada. En el libro de Douglas lo explica más someramente, ¿no? Sin tantos detalles como lo haría la serie, pero sin perder el hilo, sin perder lo que se podría decir, eh, la esencia. La serie es muy buena y muy recomendable. Veanla, tiene excelentes actuaciones. Las entrevistas a los asesinos son geniales. Siendo que yo vi varias de las que están ahí y representaciones de asesinos reales que en su momento no fueron capturados. Aparecen en la serie y las interpretaciones son muy buenas. Véanlo, les va a gustar bastante. Ahora, ¿por qué no hablamos de mi impresión del libro? El libro yo lo comencé a leer a inicios de marzo, más o menos. Pirata, obviamente, porque la situación no está para pedir un libro que probablemente usted no va a encontrar en una librería de libros usados, sino que tendría que pedirlo por Amazon, alguna vuelta así por el estilo. Cuestión. El libro empecé a leerlo y debo admitir que una amiga mía me advirtió, o no me advirtió, me estaba hablando sobre un caso, me estaba mostrando un podcast sobre Ted Bundy, Laia García, estudiante de psicología. Ella ¿cómo es? Me estaba mostrando un podcast donde hablaba de un asesino en serie que todos, pues, al menos los letrados en este tema conocen, Ted Bundy. Y en el podcast se hablaba de cómo la persona ¿cómo es? Cómo Ted Bundy era romantizado por la cultura popular y lo desmitificaba. Pero mi amiga me dijo que, pues, que ese mismo podcaster, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, mexicano estudioso sobre todo en feminicidios y crímenes de Estado. Por pocas palabras, como vive en Latinoamérica, no tiene trabajo para puta mierda. Cuestión. Eh, Ella me advirtió que en uno de los capítulos de ese podcast, Douglas, es que los confundo, Robert Ressler y Douglas, porque casi siempre hacían libros juntos, o la impresión que dan cuando usted los busca en internet.
Resulta que Douglas, este libro yo creía que iba a ser un poquito más técnico, más difícil de leer. Yo tenía ganas de leerlo porque ya quería más que el morbo que puede dar la prensa o los documentales y tal. Yo quería saber en serio de dónde venían estos seres, estos humanos psicopáticos, psicóticos que matan, violan o canibalizan a otras personas por placer totalmente mundano. Ella me dijo que el libro, más que algo técnico, era una autobiografía del propio Douglas, de cómo llegó al FBI, la relación que tuvo con su esposa, que debo decir que es la parte más aburrida del libro. Hay partes donde él sabe perfectamente cómo enlazar su trabajo en el FBI con su vida normal. Hay una pequeña conversación en el libro donde habla de cómo su madre fue la primera vez que se dio cuenta de cómo tomar por desprevenido en un interrogatorio. La citación hay que leerla, es muy cómica. Pero realmente se me hace bastante aburrido algunas partes. Hablo de las primeras 50 30 páginas. Eso sí, no es que sean, el libro no es súper largo, tiene como 300 páginas. Estas 50 páginas se van de volada. Y él les explicando cómo llegó a hacerlo, o sea, qué fue lo que lo llevó a pasar de ser un francotirador del SWAT a negociador de rehenes, a agente del FBI, pasar de agente del FBI a, pues, uno de los miembros fundadores de Ciencias del Comportamiento, que ahora tienen otro nombre, pero qué nombre tan... La cuestión, mi amiga tenía total pues, razón, el libro es muy biográfico, pero no por ende pierde, pierde calidad. A mí personalmente me pareció que fue un libro muy fácil de leer cuando, pues, me parece muy fácil de leer. Yo, la verdad, últimamente, después de la pandemia, tuve serios problemas para recuperar mi hábito de lectura. Resulta que el libro habla sobre esto, pero también habla cuando las primeras veces que entrevistaron a asesinos seriales ya en prisión, a Edmund Kemper, a Monty Ross, se pueden buscar estos nombres. Realmente si ustedes buscan en Mindhunter los asesinos que aparecen, los que yo le he dicho, con excepción de algunos, que literalmente Douglas ayudó en tiempo real a hacer perfiles mientras se les estaba dando casa, aparecen en la serie o pueden buscar también. No son muy difíciles. Wikipedia, yo estaba con Wikipedia al lado buscando el nombre de este y este y este porque no tenía demasiada paciencia, que eso de hecho jugó en mi contra en uno de los capítulos que ya les diré. Uno creería al leer el libro y tener la idea que dio la serie de Netflix que Mindhunter iba a hablar solo y única y exclusivamente de asesinos en serie. Él habla de que pues, los asesinos en serie deben tener una mente particular. Sus crímenes son compulsivos, muchos de ellos no van a sentir culpa o si sienten culpa es una culpa particular. Algunos no van por la culpa, sino más bien por el decoro. Voy a dar un ejemplo. Había un sujeto que secuestró a una chica joven, la mató, pues la violó, la mató, em, tiró su cadáver, luego secuestró a una niña pequeña. El FBI ya sabía que esta chica estaba muerta, pues por lo que había dejado entenderlo, había dejado de pistas en la última escena del crimen, pero y llamaba a las familiares de la víctima. La primera víctima llamaba a sus familiares para pedir perdón, que ellos ahora están juntos, una cantidad de sandeces que si usted lo lee, como aparece en el libro, y que probablemente usted puede encontrar esas conversaciones porque mm, estos crímenes ya están para que cualquiera los lea. Lo que sucedió, sobre todo en inglés. Entonces, el decoro. Este man había secuestrado ya a su segunda víctima, ya era una niña, pero ya no era capaz de hablar sobre esta víctima, le costaba. Douglas supone que es por decoro, ya no se siente tan cómodo haciéndole esto a una persona menor, por más que es un gusto que ha de tener. Este tipo de cosas, no solo asesinos en serie, también habla de la mentalidad de un secuestrador, de un bombardero, de alguien pues, que coloca bombas, lobos solitarios les llaman,
Creo que, pero, ¿cómo es? Va por todos estos lados. Habla de la insanidad mental de bueno, sí, secuestradores, extorsionistas, cuál es su mentalidad, que este tipo de perfilación criminal no solo funciona con asesinos seriales, funciona con los relámpagos, con los secuestradores, con los extorsionistas, con los terroristas, con los violadores en serie que no necesariamente tienen que llegar al asesinato, aunque según la opinión de Douglas, aquel que viola solamente está a un paso de matar a su víctima, de los maltratadores, del pasado de ellos. Es muy interesante porque el tipo hace una radiografía de la cultura americana, de cómo es que a ellos los afecta estos problemas por los lugares, mm, impresiones que yo puedo dar de algunas partes. Hay un caso en el que él va a Alaska por una serie de prostitutas que han sido asesinadas, casadas por un asesino. No sé si, o sea, no me acuerdo el nombre de la película, pero hay una película basada en todo esto que es súper tristísima. El que pues lo que hace el man es caza, o sea, las lleva a un sitio, las deja huir por el bosque y él las caza con un rifle a unas prostitutas. No me acuerdo cómo llamara la película. Pero la cuestión, él habla de los problemas que yacen al encontrar apoyo de parte de la población. Por ejemplo, esto sucedió en Alaska. Allá es un conflicto constante entre los nativos de Alaska, ya sea los nativos americanos y los blancos que vienen de los otros estados, o como, digamos, en el caso de los asesinatos de Atlanta, la población negra veía esto como crímenes raciales y presionaban y presionaban y presionaban, tratando de quitar la objetividad en la investigación, al menos desde el punto de vista de Douglas, aunque yo personalmente comparto ese punto de vista, quitando la objetividad en la investigación, diciendo que probablemente los asesinos eran asesinos del Ku Klux Klan o un asesino solitario pero racista que mataba a niños negros y todo eso, cuando la realidad puede ser otra. De hecho, Douglas decía que lo más probable es que fuera un hombre negro que lograra acercarse a esos niños, pero no estaba totalmente seguro. Cuestión, ese tipo, los conflictos sociales que viven los americanos, los pobres, los ricos, hasta hace pequeña, y no solo de americanos, los anglosajones en general, porque él también ayudó en su momento a Scotland Yard con opiniones para encontrar a X o Y asesino, porque si bien son diferentes culturas, no son tan diferentes, la americana y la inglesa. Sin embargo, da un buen vistazo a todo esto, los problemas domésticos de la sociedad americana. Es un gran punto que tiene el libro. El man sabe muy bien cómo funciona la mente de una persona misógina, de un, de un hombre un hombre inadaptado, maltratado por sus padres. Él saca unos puntos de forma rápida, porque también hay que ser sinceros. La mayoría de estos asesinos tienen una infancia muy parecida los unos a los otros y siempre sacan estas excusas. De hecho, el propio Douglas habla de que solo el 10% de sus entrevistas logró sacar algo concluyente, porque en las otras los asesinos en series tienden a ser mentirosos compulsivos, buscan ya sea verse como machos fuertes, eh, hombres bajo una misión divina, o en los casos más agobiantes para Douglas, mentirosos compulsivos que simplemente lo niegan todo, aún con pruebas sólidas, aún con pruebas que, que son imposibles de negar, pero aún así se niegan. Fotografías, huellas dactilares, decenas de personas lo vieron en la escena del crimen, ADN, en la época en la que el ADN apenas estaba dando sus pasos de dejar de simplemente poder saber que la sangre o el semen de tal persona es este tipo y ya, a pasar a decir, esta persona que tiene estos antecedentes le pertenecen este semen o esta sangre. Todo esto, el tipo, o sea,
era un agente talentoso, era muy talentoso en su momento, pero no puedo hacer este pequeño podcast en solitario sin pensar en mi opinión que me deja el autor. El autor, pues, nació en los, bueno, 50 no, o sea, creció durante los 50. Tuvo su adolescencia en los 60, su adultez en los 70 y ya su madurez en los 80 y, ¿cómo es? 90 y hoy en día sigue, pues, con vida dando charlas en alguna universidad o dando su opinión sobre X o Y caso. El autor deja muy bien plasmada su opinión sobre ciertos criminales. Claro, que nadie le va a reclamar que diga que un Ted Bundy o un Jeffrey Dahmer o un Luis Alfredo Garavito, por dar un ejemplo más local, son... ¿Cómo es? No son... O sea, nadie lo va a dejar. Si él dice, son unos depravados y no merecen ningún tipo de misericordia. Estamos en lo cierto. Pues ya hay otras opiniones que son un poco más políticas, mucho más tomando en cuenta que el sujeto en sí perteneció al FBI y pues se retiró de esta organización gubernamental y que de hecho en ciertos puntos critica, pero solo la época de J. Edgar Hoover, pues el director del FBI que prácticamente era, por decirlo de alguna forma, un racista, puritano y que hasta los presidentes le tenían miedo porque era alguien que los derechos civiles y estas cosas se la pasaba por las huevas y se excusaba siempre detrás de seguridad nacional. Muy parecido a lo que hicieron, empezaron a hacer los policías estadounidenses y las autoridades estadounidenses a partir del 11 de septiembre. Pero él, en vez de terroristas, decía comunistas o negros. Él critica esta parte, el racismo que había dentro del FBI y cómo fue cambiando desde adentro, obviamente. Todo eso. Pero claro, se nota que puede haber un poquito de parcialidad, de parcialismo con el FBI, como una gran institución que no ha cometido grandes errores o los errores que ha cometido probablemente fueron malentendidos, este tipo de cosas. Es entendible, o sea, viene de un policía. Después de todas las series que hemos visto sobre detectives, por ejemplo, todos habremos crecido, al menos la gente de mi edad, crecimos viendo CSI Miami, Nueva York o Las Vegas o La Ley y el Orden. Y estas series eh, tienen una mentalidad muy americana. De hecho, pues mucho de esto, Criminal Minds, que trata de la perfilación psicológica de la perfilación psicológica, está muy basado en el trabajo de Douglas y Ressler. Claro, el propio Ressler hay unos toques de humor muy bacanos, como en el hecho de que, o sea, si bien a él le encantaría ser como un Sherlock, un Sherlock Holmes o no me acuerdo cómo se llamaba el autor de, ¿cómo es? El detective de Crimen en la calle Morgue. Detective de crímenes... Epa, de la calle, bueno, Morgue, Morsh. De la calle Morgue, el detective Moshe Augustin Dupin. Bueno, le encantaría poder decir que es él y todo eso, pero la realidad es que no. Su ciencia que ha perfeccionado durante décadas, dice, no es perfecta, sirve como una guía, pero nunca es algo concluyente. Y si bien en el libro él mismo, o sea, en la serie de Mindhunter, Holden Ford, que es el protagonista, demuestra mucha arrogancia. Y yo siempre he dicho, pues, un man que puede decir que, al menos en su lugar de origen, su país, inventó un área que estudia específicamente tal cosa, o sea, inventó una ciencia, por así decirlo. Es entendible que tenga un ego muy alzado y eso también puede ser un problema para la objetividad. Y la verdad, en el libro se nota bastante el ego. Después de todo, él habla de los casos que logró resolver y estas vueltas. No va a contar probablemente los cientos y cientos y cientos de casos que quedaron
en un archivo enfriándose durante décadas. Sin embargo, también podemos hablar también de su opinión sobre la pena de muerte. Que yo me acuerdo que cuando busqué este libro, una de las reseñas decía, el libro es muy bueno, bien el autor, se pudo haber guardado sus opiniones sobre la pena de muerte. En un principio, cuando yo leí eso, yo dije, pues que va, es su libro y él verá qué opiniones coloca. Pero creo que ya entiendo al crítico, ya entiendo por qué se refería a eso. Yo personalmente creo en la pena de muerte siempre y cuando exista un sistema donde sea imposible ejecutar a una persona inocente. En pocas palabras, no es posible. Pero hay seres humanos que no tienen ni reparación, siempre van a intentar salir ya, engañando o manipulando. Y si les das la oportunidad, la mínima oportunidad de poder salir de prisión por algún motivo, volverán a cometer sus crímenes. Ahí tienen a Ted Bundy o a bueno, no tengo que dar ejemplos realmente. Si van a leer, si leen el libro y ojalá lo hicieran las pocas personas que me escuchan, se van a dar cuenta de la cantidad de casos de incidentes. Uno que sí puedo contar aquí que es diferente, porque el que lo hizo famoso fue el, el libro y la serie de Douglas y Ressler. Fue Edmund Kemper, que el tipo mató a sus abuelos. Lo mandaron a un psiquiátrico, logró salir sano del psiquiátrico y luego siguió una serie de asesinatos y acciones necrófilas contra chicas hasta que finalmente mató a su madre y a su mejor amiga y se entregó a la policía. Él también critica mucho a los psiquiatras novatos porque desde su punto de vista y estas personas no tienen cura, no hay forma de que no vuelvan a cometer sus crímenes. Y él en un momento defiende que en el caso de las chicas secuestradas que mencioné hace unos instantes, no, esta es la parte que yo digo, aquí sí sobró esa opinión, porque no, porque es como una opinión de pie de página que no ayuda al resto del libro. Todo el libro iba bien y esta parte es como que paremos, voy a dar mi opinión y sigamos, derecho. Es como que, Y fue de las cositas que sí me hizo como que clic, como que me era necesario. En el que él cuenta cómo habló con las familiares de las víctimas ah, no, no, las chicas secuestradas, no. De hecho, él estaba hablando de que para esa época el culpable de las chicas asesinadas y secuestradas estaba en el corredor de la muerte esperando su ejecución. Yo busqué, el tipo fue ejecutado como 2 años después, en 97 creo, no me acuerdo bien. Pero en otro caso, que no me acuerdo cuál, unas niñas fueron asesinadas, capturan al culpable, lo ejecutan y, ah, no, no, ya me acordé. Este fue el caso de una pareja que fue, es que no me acuerdo de todos los nombres, es difícil, aquí hay muchos nombres, yo no me acuerdo ni de la mitad, hay muchos nombres del man, de la secretaria del departamento de no sé qué, del director y subdirector del FBI, del hombre que trabajó con Ressler en Michigan, en Colorado, en Alaska, en Montana, hay muchos nombres. Y los pocos que logré mantener en mi cabeza eran de los asesinos, ¿cierto? La cuestión. El caso fue que un sujeto asesinó, como se era un asesino ya serial, ya había matado a varias personas y parece que está enamorado de su compañera de trabajo. Lo resumo. Entra a su casa, intenta violar a la chica, llega el marido de ella, el asesino lo golpea al man, lo amarra en el sótano y va arriba a amarrar y violar a la mujer y obviamente y eventualmente matarlos a los dos. El man a lo película se desamarra, hecho ya mierda porque le dispararon y lo golpearon. Agarra un rifle de cacería. Y mientras el man está encima de su mujer, por suerte todavía no había empezado a violarla, le dispara y entre los dos, o sea, le disparan en la espalda, el man se voltea y entre los dos logran neutralizarlo y pues mataron al asesino. El tipo no llegó vivo al hospital. Le pregunta entonces John Douglas a ellos que
si ellos le preguntaron una vez que los vio haciendo una charla sobre esto, porque él dice, es de las poquísimas personas que han logrado sobrevivir y matar a su agresor. Y le preguntan a ellos que si se sentirían más seguros si... yo me acuerdo que le llamaba Wayne Nance, creo que era. Si se sentirían más seguros si Nance hubiera sobrevivido, ahora estuviera pagando cárcel y estuviera en el corredor de la muerte, o le hubieran dado cadena perpetua, que si se sentirían más seguros. Dicen que no, que se sienten más seguros ahora que saben que está muerto. Y él habla de que, pues eso es más o menos como su opinión sobre la pena de muerte, diciendo de que muchas de las víctimas desearían que o sea, que su asesino fuera ejecutado lo más rápido posible, pues cuando ya se tienen todas las evidencias sí, ahí. Como también es un sujeto del FBI, confía demasiado en las instituciones, hasta el punto en el que casi todos sus casos, por más que todos sus casos sí tienen muchas, o sea, tienen evidencias sólidas, no solo psicológicas, sino sólidas, de quién cometió los crímenes y tal, todo eso, él no duda en ningún momento de que todas esas personas que están ya sea pagando cadena perpetua o en el corredor de la muerte y que eventualmente serán asesinados, pues serán ejecutados. Él no duda que ellos no se lo merezcan o no deban recibir otra cosa que no sea eso. Es que es, ¿cómo es interesante. Usted lo escucha y se nota, pero es que también lo interesante de esto es que usted está viendo también la radiografía de un hombre que nació en una época, creció en una época y ve esto y ha visto lo peor del mundo. Inclusive el propio autor dice que su matrimonio se vio arruinado por su trabajo, su adicción al trabajo, en el que había visto tantas escenas de violación, asesinato, canibalismo, descuartizamiento, decapitaciones y todo eso, que estaba totalmente desensibilizado. Su hijo, un padre, podría ver a su hijo caerse de una bicicleta y rasparse el pie, e inmediatamente va y se muestra preocupado. Él decía que en cuanto veía una herida de su hijo porque se cortó el dedo con un cuchillo, pues una cortadita o algo así, y el hijo lloraba, que él se mostraba totalmente, ¿cómo se dice? Insensible ante todo eso, insensible ante todo. Mm, habla de eso. Así que lo hace un personaje muy interesante. Pero con estos pequeños defectos que yo siento que le dan un cariz humano, porque al final es su autobiografía. Y una autobiografía, así como cualquier libro, ya sea ¿cómo dices? A cualquier libro de ficción o no ficción, deja entrever el pensamiento de su propio autor. Ahora podemos irnos a algo que yo llamo la maravillosa imperfección. Como ya le estaba diciendo hace unos minutos, Douglas se muestra en el libro con todos sus casos muy seguro de sí mismo. Casi como el apodo que le colocaban en algunos departamentos de policía, el señor del vudú. O sea, que veía simplemente escenas del crimen y daba, ¿cómo se dice? Y daba señales a los detectives. eh, a los detectives sobre sí, a los detectives, eh, eh, solo viendo las escenas del crimen, cómo lograr... eh, cómo solo viendo las escenas del crimen meterse en la cabeza del asesino. Así que... entonces lo que sucede es eso. El asesino, el tipo lo hace y extrañamente siempre lo agarran. Si me disculpan, me tengo que ir un momento. Pero los dejo un poquito más con, a ver, un jazz bien bacano. ¿Qué tal Moani? Los dejo con Moani en un momento de Charles Mingus. Mientras atiendo unos asuntos y discúlpenme las molestias. Aquí va Charles Mingus, Moani.
volví. Disculpen la tardanza, aunque espero que hayan disfrutado de la canción. En lo que iba a hablarles de lo que yo considero la maravillosa imperfección que tiene el libro ¿cómo es? De John Douglas. Y es que durante todo el tiempo, todo el transcurso, él siempre muestra, obviamente, los casos que resolvió y pequeñas, o sea, siempre se muestra demasiado seguro de sí mismo. Es obvio, tiene que hacerlo, o sea, es un policía y hay veces dudar puede hacer que un asesino escape. Pero por otro lado lo veo como primero la muestra de lo que ya habíamos hablado antes, lo que usa Netflix para esa serie que para mí es una obra maestra, que es Mindhunter, de su ego, de cómo su ego, por más inteligente y por más capaz que sea, porque es el fundador de esta área que es ciencias del comportamiento, no, ¿cómo se dice? No demuestra eh, o sea, está tan seguro de sí mismo y de sus perfiles psicológicos y de que esto va a ser el futuro. Él dice que espera que esto sea el futuro, ojalá. Que yo sentí que en varias ocasiones yo decía, este man, ¿cómo está seguro de que es la sesión? Varias veces él mismo duda. Un ejemplo que da ahí es un envenenador en Chicago que lo que hacía era creo que era, no es que no me acuerdo muy bien cómo funcionaba eso. Era un capítulo bastante aburrido. Donde un tipo manipulaba unas pastillas de Johnson & Johnson que eran como para el dolor o vitaminas, no me acuerdo muy bien. Y la cosa es que las pastillas eran unas cápsulas. El tipo sacaba el interior de las cápsulas y metía cianuro. Mató como unas 7 personas en esa vuelta. Yo busqué ese caso y dice, y pues en el caso murieron como unas 12 personas y nunca encontraron a ningún culpable. Agarraron a un man que una vez, ¿cómo es? Que mandó cartas a Johnson & Johnson amenazándolos, diciéndoles que le diera $1 millón o iba a mandarlas, o iba a seguir manipulando sus pastillas y seguir metiéndole cianuro, un montón de huevonadas. Y Douglas está muy seguro de que el que agarraron probablemente era el asesino, aunque nunca tuvieron evidencias y la única prueba circunstancial que él muestra en el libro, sobre ese caso al menos en particular, es que capturan a este man, lo mandan un año a la cárcel por extorsión, sale y no vuelve a haber un envenenamiento. Cosa que yo diría, pues en otros momentos de mi vida yo diría, no, este man tenía razón. Pero ahora me doy cuenta, pues después de un envenenamiento masivo, yo estoy seguro de que Johnson & Johnson ve esta huevonada, lo que acaba de suceder, un loco envenenando las cosas, inmediatamente paran su producción y todo lo que sea necesario para que no siga muriendo gente, porque si no es mala publicidad. O sí, este tipo de cosas en las que uno dice no agarraron a ningún culpable, pero agarraron a alguien que si bien se acercaba a su perfil psicológico, no lo logran inculpar por bueno, no logran imputar los crímenes que cree Douglas. Puta, creí que estaba muteado el chat. Digo el chat, el OBS ¿cómo es? De Douglas y se siente demasiado seguro. Y es la parte en la que yo siento aquí hay arrogancia. Una arrogancia que después de tanta objetividad que nos ha estado lanzando y también prepotencia. Prepotencia que uno también podría justificar realmente. Les voy a dar un pequeño ejemplo. En una parte, Douglas cuenta que una vez visitó a un asesino, no era en serie, pero ya era un man que tenía varias. O sea, ya estaba en la cárcel por un asesinato muy gonorrea, pero ya antes había tenido agresiones sexuales. Y dice que habla con un psiquiatra, el psiquiatra que trata a este man que yo creo que llamaba Samuel Badra, una cosa así. Bandra, por colocar algún nombre, porque es que aquí en serio que colocan nombre a todo el mundo y algunos pueden ser falsos o otros no y es realmente muy difícil aprendérselos todos. Bandra
El psiquiatra de Bandra, el psiquiatra de Bandra eh, dice que, pues, que Bandra está demostrando una mejora sustancial, se han reducido sus ataques de violencia, se toma su medicamento y que de hecho en 2 años que hace su libertad condicional, él va a testificar a favor de él para que le den su, si no condicional, que al menos lo reubiquen a un psiquiátrico donde lo puedan tratar mejor. Inmediatamente sale la prepotencia de Douglas, lo cual, no, lo cual en este caso sí la siento justificada. Él le dice ¿cómo se llama? Al psiquiatra que si sabía lo que había hecho su paciente, o sea, el motivo por el que lo habían colocado con él. Y el psiquiatra dice que no, no, y prefiero no saberlo porque eso si no, eso contaminaría mi opinión profesional, y mi trato sería diferente con él y todos los pacientes deben ser tratados igual. Suena razonable. Pero luego pienso, Douglas dice que ni siquiera dejó que, o sea, habló él, solamente para que el psiquiatra escuchara. Le dice, Vandra entró a la casa de una mujer, la golpeó brutalmente, la arrojó en la sala, la apuñaló y no solo eyaculó, sino que penetró la herida de su víctima. La víctima murió, obviamente, en el hospital. Y a Vandra lo agarraron y él también estuvo en varios psiquiátricos. Él da muchos ejemplos de asesinos seriales que pudieron haber sido detenidos al instante si en vez de haberlos mandado a un psiquiatra lo hubieran mandado a una cárcel. El ejemplo que dicen es el de Kemper, que mencioné hace un tiempo, o otros loquitos que usted puede buscar. Yo puedo recomendarles el Leyendas Legendarias, es que esos sujetos me encantan. Un podcast mexicano que habla de crímenes reales, criptozoología, un montón de buenas. Al menos ellos son muy interesantes, muy graciosos. Hablan de un tipo de sujeto llamado Herbert Mullin, de que él también iba al psiquiátrico. Y la gente decía, es raro, pero puede vivir con otros seres humanos como si nada. Y terminaban en olas de asesinatos. ¿Por qué? Son personas que son que manipulan muy fácilmente a otras personas. Y que muchos psiquiatras, esta es la parte ya que sí no puedo justificar su prepotencia, porque ya suena a un hombre ya mayor diciendo, muchos de los psiquiatras que salen de la escuela de medicina, por decir, pero no me acuerdo si ellos estudian en medicina o psicología, pero yo me digo que sí, en medicina, la escuela de medicina, y son jóvenes idealistas, que cuando salen de hacer la carrera de psiquiatría, en serio creen que o sea, en serio quieren creer que cuando llega un sujeto de esta magnitud de problemas, si hacen un buen trabajo, que él no niega que hagan un buen trabajo, logran curarlos. El problema, se están enfrentando a personas que son expertas manipuladoras, que han pasado toda su vida analizando a otras personas, saber cómo hablarles, de qué hablarles, para que escuchen lo que quieren oír y eventualmente nos dejen salir. Que es lo que sucede mucho. Pues el asesino en serie, normalmente, o el criminal en serie, por lo general, casi siempre se va a portar bien en la cárcel, porque en la cárcel tiene reglas, no puede hacer nada y sus víctimas probablemente son gente débil. Y en la cárcel difícilmente van a encontrar una víctima, porque primero no van a encontrar débiles. Y débiles dentro de allá, dentro de la cárcel, también hay que tomar en cuenta que son personas cobardes, que a la menor, a excepción de la persecución policial, porque ellos pueden creer que no, nunca los van a atrapar ni nada, tienden a atacar víctimas que no les supongan ningún tipo de, de, de- de resistencia. Y pues, si usted está en la cárcel con hombres, la mayoría están o en pandillas o ¿cómo se dice? O mamados, muy difícilmente usted le logra, aparte de que, pues, eh, pederastas o violadores de mujeres difícilmente van a encontrar a una víctima ahí en la cárcel de ese tipo. Pero la cuestión, y él habla de eso, y ahí es donde usted nota la edad y la época. Y es imperfecto, es cierto. Sin embargo, no le quita, o sea,
Eso es cuando uno madura en el tema de sus lecturas. Uno a veces ve errores. Ese libro está bien escrito, yo lo siento bien escrito, porque yo entendí pues casi todo, a excepción de algunos tecnicismos psicológicos y psiquiátricos que aún así el propio Douglas explica. Me gusta bastante. Y estos muestras de opinión es que usted sabe que el que está escribiendo el libro no es simplemente una maquinaria burocrática, es un ser humano. Y un ser humano que tiene opiniones y probablemente usted no esté de acuerdo con muchas de esas opiniones. Mm, o que pues, es así por el estilo. Yo, yo por ejemplo, la parte final es una de las partes que yo supongo, o sea, aquí es donde digo, el libro envejeció, pero aquí está la cuestión, ¿envejeció mal o envejeció bien? Ya les comento mi punto. Pues es un libro sobre criminología forense, no es que les esté haciendo spoiler, a ver, la puta madre, todos los asesinos de los que hablan ahí, que tienen nombre, están en la cárcel, y los que no tienen nombre, el spoiler fue que los capturaron, algunos, no todos. Por ejemplo, en el final del libro, casi al final, él hace un perfil sobre Jack el Destripador. Él simplemente lo hizo casi por diversión y porque lo invitaron a un programa de televisión en nombre del FBI como para atraer más gente que se una a su programa. Y después de ese capítulo ese capítulo intentaba darnos una pincelada de realidad, ¿cierto? El nombre del capítulo es A veces el dragón gana. Resulta que en Seattle, en el estado de Washington, había un asesino en serie que mataba prostitutas. Y aparecían docenas. O sea, llegaban prostitutas, aparecían prostitutas muertas todo el tiempo y se dan cuenta, aquí hay un asesino en serie. Hubo apoyo policial, hubo apoyo de un montón de gente, pero ese apoyo no duró demasiado tiempo. ¿Por qué? Los políticos consideraron que unas prostitutas no valían el dinero de los contribuyentes, lo cual es horrible y el mismo Douglas dice, es un gran problema a la hora de resolver ciertos crímenes, porque cuando hablamos de homosexuales, gente de escasos recursos o prostitutas, la cosa es que ¿cómo es? Las autoridades de arriba están interesadas en encontrar al culpable. Uno nota que Douglas sí está interesado. Él habla de, por ejemplo, él dice que cuando estuvo en una comunidad indígena en allá, pues, en Estados Unidos, de nativos americanos, cuenta que esa población es tan pobre y sufre, digamos, violencia de género, alcoholismo, drogadicción, y han tenido un pasado tan duro con las autoridades, mayormente blancos, que si matan a alguien, nadie va a decir nada, menos a la policía. Él cuenta, creo que cuenta ahí un caso que tuvo en el que 8 hombres entraron a una capilla, apuñalaron a un sujeto, salieron y cuando fueron a entrevistarlos, nadie dijo nada, nadie vio nada. O sea, hablando de estos problemas. Y con el caso de este asesino, se llama, pues el nombre que le colocó la policía fue el asesino de Green River. Y él habla de que por esa época hicieron todo lo humanamente posible, al menos los policías, y poco a poco les fueron quitando y quitando y quitando presupuesto y apoyo hasta que solamente quedó un detective. Uno, cuatro detectives para investigar el caso de la muerte de como unas 40 prostitutas. Pero lo peor, o sea, lo peor no, o sea, el libro, esta parte del libro trata de decirnos, da este caso y da el de otro, de un asesino llamado el Estrangulador de Wichita, BTK, o sea, BTK, que estrangulaba mujeres, mujeres, aunque hay veces lo hizo con familias enteras. Y decía, o sea, daba el perfil y por esa época jamás lo habían, o sea, no lo encontraron. Y saca suposiciones que dicen, por ejemplo, probablemente, o sea, en este caso el libro envejeció mal. Él dice que las únicas tres formas en las que puede terminar un asesino en serie es que se haya suicidado porque le puede ganar la culpa, que lo hayan capturado por otro crimen en el que no tenga relevancia, o murió. Y ya, o sea,
Todos morimos, ¿no? Hasta ellos. Pero con el caso de BTK, él dice eso, él dice, lo más probable es que se suicidó o lo interrogaron en algún momento y sintió tan cerca la soga al cuello que dejó de matar. Con los dos casos, en el caso de Green River, los cuatro detectives dijeron a la... Pues Douglas describió una escena bastante desoladora. En la pizarra donde tenían, ya sabes, las fotos, los casos, los sospechosos, en un lado de la pizarra había un dragón dibujado que decía abajo de él, a veces el dragón gana. O sea, a veces no podemos encontrarlo porque no tenemos ni idea. El asesino de Green River, como era un psicópata perfecto, no se iba a sentir culpable, así que tirarle por el lado humano en la prensa, hacerlo sentir culpable o alguna vuelta por el estilo, no iba a funcionar. Eh, ¿Cómo es blanco? ¿Cómo es probablemente blanco y de buena y de familia pues, de clase media y todo eso, o sea, con un trabajo estable? Mm, Muy difícil capturar a un sujeto así, pero ya tenían al menos el perfil y todo eso. Y él decía, no, o sea, no encontraron la forma y ya había perfeccionado su técnica. Probablemente se sentía tan cómodo que él seguía viviendo en la zona. Pero no sabían cómo lidiar con una persona así. Tanto que Douglas creyó que habían tantos muertos, tantas mujeres muertas, que lo más probable es que eran varios asesinos en serie. Uno probablemente imitando al primero y así sucesivamente, viendo que no había forma de capturarlas porque las prostitutas eran muy fáciles de matar, no tenían protección y las pocas veces que alguien denunciaba su vida eran proxenetas o novios preocupados o falsas alarmas, ese tipo de cosas. Por dicho, una parte de la comunidad que a nadie le importó. Y el asesino ¿cómo es BTK? Tan, BTK era tan meticuloso a la hora de asesinar que no dejaba huellas, no dejaba rastros, no dejaba ningún tipo de pistas. Solo semen que dejaba. Eso fue en los 70. El asesino de Green River también. Aquí es donde voy a la parte en la que siento que en esta parte que Douglas quiere ser desolador, demostrar que a veces los buenos no ganan. Sin embargo, es irónico, porque en estos dos casos los casos se resolvieron. No gracias tanto a la psicología criminal, que lo único que demostró al menos en estos dos casos es, estás en lo cierto, pero no los encontramos por eso, los encontramos por otro motivo. En el caso del asesino de Green River, Gary Ridgwell fue capturado. Fue capturado porque llegó el 2001, los 2000, el ADN ya estaba a full con todo y él ya era un sospechoso habitual, así que lo que hicieron fue, con todos los sospechosos, hicieron una comparación del semen, encontraron las víctimas y dio positivo, es nuestro hombre, le lograron probar 5 asesinatos y le dijeron, mire papi, nosotros sabemos que usted ha matado más gente, así que denos nombres y ubicaciones de dónde están sus víctimas y a cambio no le toca sentarse en la silla eléctrica. Y aceptó. En el caso de BTK, Dennis Rader se masturbaba en las escenas del crimen y fue capturado gracias al ADN. Y ya que era un boomer que era mucho, era a lo Jack el Destripador, enviar cartas a la policía todo el tiempo. Y un día decidió enviar un disquete. Y en el disquete había unos metadatos que decían el lugar, la hora y el nombre de la persona que envió esa huevonada. Y sabían que era BTK. Y lo encontraron, tomaron, o sea, una muestra que tenía su hija, ¿cómo se dice? La cotejaron con el semen que habían encontrado en las escenas del crimen y este es nuestro hombre y confesó. O sea, trata de ser desolador, pero a su vez logra ser esperanzador, porque habla de dos casos que antes de esa época no había forma de resolver. Pero menos de una década después, fueron resueltos. Pero claro, ahora es otro mundo. Antes del 2001 el mundo era totalmente diferente. Y claro, da a la final un mensaje de, pues aquí sí lo sentí un poquito boomer, que era, pueden haber más cárceles, más policías, más fiscales, más jueces mm, y más ayudantes de seguridad social. Es un buen comienzo para estos problemas.
y él habla del amor, que esto es con lo que yo me quedo también del libro. Él dice que lo que más necesitan las personas en este mundo para evitar que terminen como antisociales, que eventualmente pueden terminar como estos asesinos psicópatas, es el amor. Que suena, él dice, suena fácil, decir simplemente hay que dar amor. No, 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 no es tan fácil, porque es el núcleo del problema. Y, no es una, y él dice, yo no estoy dando soluciones simples. Porque en primer lugar yo no tengo ninguna solución. Solo sé que con el método que inventó, dice él que inventó el FBI, porque eso puede ser contraargumentado, el FBI lo único que hace es recoger los pedazos y ver qué encuentran en el... ¿Cómo es? Es como encontrar... Lo único ¿cómo se dice? Que hacen es, sí, es recoger los pedazos de lo que sucede. O sea, para cuando ellos ya actúan, ya el asesino ya mató a alguien. Y cómo evitar que asesinen o algo. Él habla de que la gran mayoría, hablamos de casi el 90% de ellos, no tuvieron una infancia buena, no tuvieron amor o no tuvieron la atención que necesita un niño o la sociedad simplemente los desechaba como seres humanos. Aunque claro, él mismo dice, eso no quita sus crímenes son atroces y merecen un castigo. ¿Por qué? Hay varios capítulos donde habla de todo esto, pero no vamos a irlo, la idea no es resumir el libro, donde son responsables y tienen que responsabilizarse por sus actos como adultos que son, porque sabían que lo que están haciendo estaba mal y no les importó. Eh, es la conclusión que sacó el libro. El libro es fácil de leer. El tipo o sea, una de las cosas que también tenía que hacer en el FBI era, para llevar el caso a un jurado, había que explicarle al jurado los métodos, las vueltas, todo esto, de forma que ellos entendieran. No usar tantos tecnicismos y hacerlos a ellos entender de forma simple. Todo esto. Y el man es buen escritor. Además, yo debo admitir que para escribir este libro es muy bueno. Algunos decían que su estilo es muy vertiginoso, muy rápido, pero yo creo que eso está bien, porque es que él habla ¿cómo se dice? De unos actos que usted puede quedarse con que son brutales, horribles, aberraciones, depravaciones y todo lo que quiera, pero a la final todos los asesinos en serie se parecen en algo. Sus actos son atroces y en el fondo, o por fuera también puede ser, son seres patéticos que no merecen empatía por parte de nosotros, puesto que ellos nunca le dieron ni la mínima empatía que merece otro ser humano. Y ahí lo muestra. Y él dice que hasta las cosas que aprendió en el FBI lo ha demostrado. Viendo estas familias desestructuradas, él intenta alejarse lo más posible de eso para que sus hijos crezcan como buenas personas. O sea, cuando hablo de que el paso del tiempo sobre este libro excelente, es que aún con el mensaje desolador que intenta dar casi al final del libro, es esperanzador. O sea, existe la posibilidad. Claro, yo hablo desde Colombia. En Estados Unidos las cosas al que quieren agarrar lo agarran. Aquí en Colombia es si quieren agarrar, agarran. Pero no, pueden que no quieran algo. Pues las cosas cambian, los tiempos cambian. En Estados Unidos dudo que un asesino en serie de negros lo agarraran nunca. Por ningún motivo. Pero el tiempo ha pasado y eso ya no es tan fácil. En Colombia, un tipo que mató a 150 niños, le dieron 20 años de cárcel, no, 40 años de cárcel, y se supone que ya va a salir. Pero después de él, alguien que haya matado o violado niños, es casi imposible que salga de prisión aquí en Colombia. Porque los países cambian, los momentos cambian. Y eso me deja con mi pequeña conclusión, que no tiene creo que casi que nada que ver con el libro, pero a la vez sí. Y esto es el punto de vista estadounidense, la cultura estadounidense, el individualismo, el capitalismo acérrimo, el racismo estructurado a partir de lo que antes fue una sociedad esclavista, luego segregacionista y todo eso. Es entendible, el libro lo plasma muy bien, pero yo necesito encontrar una obra
que me explique cómo hacemos aquí en Colombia, si es que lo hay. Yo he escuchado que aquí en Colombia se hacen perfilaciones criminales, pero obviamente no pueden ser como Estados Unidos. ¿Cómo se dice? El Jeffrey Dahmer de Estados Unidos probablemente no coma carne humana por el mismo motivo que Jeffrey Dahmer colombiano. El Ted Bundy colombiano matará y atacará a mujeres, pero lo más probable es que no ataque estudiantes y su motivación sea diferente a la de Bundy. Eh, un, un, ¿Cómo se dice? Solamente se me ocurre que pues el tema de que Colombia ha estado tanto tiempo en conflicto, puede que estos psicópatas o sociópatas no necesiten ir y matar y violar personas por sí solos, a través del individualismo. Se pueden unir a algún grupo armado o organizado y hacer de las suyas y no les va a pasar nada y no es necesario que vayan con un carro por todo el país violando y matando, simplemente cumplen un papel dentro de una organización que necesitan esos gustos para sus propios fines. ¿Quién sabe? Eso no lo sé. Yo solamente lo estoy suponiendo. Pero creo que el siguiente libro que sí tengo la oportunidad de comprarlo, obviamente, porque tengo entendido que no está tan fácil encontrarlo, que me quiero leer es Los monstruos en Colombia sí existen. Que es como un Mine, pues he escuchado, pues, que es como un Mindhunter colombiano, donde hablan de nuestros propios asesinos en serie. Personajes pues mancharon la historia del país, que bastante manchada está de sangre, ellos lo mancharon de mierda. Y habla desde Garavito, pasando por Pedro Alonso López, el asesino del Manglar, y así por el estilo de sus asesinos en serie, sus motivaciones. Claro, pequeño spoiler, Colombia es un país extremadamente machista y la mayoría de estos asesinos, a excepción de los homosexuales, sentían un odio tremendo hacia las mujeres, sobre todo los asesinos de mujeres. eh, pues los asesinos pederastas son los más encontrados aquí en Colombia, pero los asesinos de mujeres son muy, muy frecuentes en Colombia, los feminicidas. Así que sí, el próximo libro del que hable puede ser Los monstruos en Colombia si existen, si lo encuentro. Y si no, pues estén pendientes para el siguiente video. Quién sabe cuál puede ser el próximo tema que me obsesione. Eh, Les deseo, pues les ha hablado Gerson. Y una última cosita antes de irme. Noto que el podcast esta vez se fue más cortico, más bacano. Espero que le haya gustado, porque es que cuando uno habla solo realmente se cansa más rápido. Y la verdad es que en estos momentos tengo la garganta pidiéndome gritos, un cigarrillo y agua. Mm, en fin, un saludo a todos mis amigos. A Cristian Camilo, pues, este dibujante, un amigo mío ahí. Quién sabe si él escuche esta vuelta o no. Igualmente es una horita, mientras está dibujando puede escucharlo, no hay problema. Y las otras 5 personas que decían ver este podcast, quién sabe. A mí siempre me han gustado los podcasts largos. Y me siento orgulloso. He logrado sacar de mi cabeza todo esto que quería hablar. Porque estaba encerrado, porque la situación económica no está bien. Nada está bien en Colombia en estos momentos. Esperemos a las siguientes elecciones y agarrémonos a la vana esperanza de que eligiendo al otro las cosas cambien. Y no soy muy optimista, pero hey, los tiempos cambian y puede que la gente cambie. Tengan un buen día, buenas tardes o buenas noches. Les ha hablado Huesos de Cóndor y su anfitrión, Gerson. Adiós.